tiene bonitas, hermosas tradiciones. Una de ellas es que hoy domingo algunos acostumbramos venir vestidos de blanco. No somos ángeles, ¿no? Los ángeles que aparecieron decían que venían con vestiduras blancas. Pero sí somos el pueblo que dice Apocalipsis, que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero y tenían una vestimenta blanca, dice. Eso es lo que representa el pueblo reunido que fue lavado con su sangre preciosa del Señor, del Salvador, y que este Señor, nuestro Señor Jesucristo, ha resucitado. Vamos a hacer una segunda dinámica. Esa es una bonita tradición. Hay una otra que en este día, en esta fecha, algunos pastores acostumbramos a decir: Iglesia, el Señor ha resucitado. Y ustedes van a contestar: verdaderamente ha resucitado. Lo vamos a hacer por 3 veces, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir. Yo digo: el Señor ha resucitado. Y ustedes van a decir: verdaderamente ha resucitado. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, puestos de pie. Iglesia del Señor Jesucristo, el Señor ha resucitado. Iglesia de Jesucristo, el Señor ha resucitado. Hijos de Dios, el Señor ha resucitado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay implicaciones, ¿verdad?, en la resurrección. Las implicaciones son consecuencias o repercusiones o efectos directos o indirectos de una acción, de una decisión, de algún hecho. Así decimos que a veces nuestras decisiones tienen consecuencias o implicaciones que derivan de ella. El término también se refiere a la acción de involucrar a alguien en algún asunto. La resurrección de Jesús, la resurrección del Señor Jesucristo, lleva consigo muchas, pero muchas implicaciones. Por ejemplo, la resurrección establece la vida física, la vida victoriosa física, real de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Sí, si el Señor murió y resucitó, en consecuencias, Él ha perdonado nuestros pecados y Él ha resucitado. Segundo, la resurrección también trae como implicación que asegura la futura resurrección corporal de los cristianos. Lo veíamos en 1 Corintios 15. Si el Señor no ha resucitado, pues estamos en pecado, y qué pena para los cristianos porque siguen o no van a resucitar. Pero nosotros decimos que la resurrección de Jesús nos asegura una resurrección corporal, ¿sí?, de los creyentes. También, tercero, la fe en Jesucristo, la fe en el resucitado, garantiza que todos los que creen en Él son justificados, son declarados justos delante del Padre, no por méritos propios, sino por la obra de Jesucristo. Estas son algunas de las implicaciones de la resurrección, tal vez desde un punto de vista teológico, ¿no? Pero quiero que veamos algunos aspectos que nos narra la Escritura allá en Marcos capítulo 16. Busquen Marcos capítulo 16. El evangelista
el Evangelio de Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 16. Todos los evangelios, incluyendo Juan, que es un tanto diferente a los tres, van a tocar el evento de la resurrección. Cada uno desde su ángulo. Pero todos llevan el mismo, la narrativa del evento de ese día. Quiero que lo leamos. Pónganse de pie y vamos a leer de los versículos 1 al 18 para que entremos en contexto, ¿sí? San Marcos capítulo 16 del 1 al 18, de manera alternada. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no le creyeron. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No le hará daño. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Resumiendo, tanto la lectura como lo que ahorita hablábamos de las implicaciones, al resucitar físicamente, Cristo triunfó sobre el pecado, sobre la muerte, para que todos los que en Él confíen reciban nueva vida en este mundo y también vida eterna en el mundo venidero. Pero aquellos que no confíen en Cristo recibirán también muerte eterna. Quiero que veamos algunos aspectos que Marcos nos va a decir. Primeramente, de los versículos 9, o en el versículo 9, nos va a precisar que la resurrección de Jesús tuvo como consecuencia el encuentro primero con una mujer.
A diferencia de el pensamiento de muchos, que la Biblia es una Biblia de un Dios que hace menos a la mujer, que la denigra, que es dañino, ¿no? Es alguien que pasa a segundo la mujer. La verdad que no es así. Desde el Génesis vemos a un Dios que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. A los dos igual en dignidad, en valor. Y le dio al hombre como su compañera a esa mujer, para que fuese ayuda idónea. En ese momento, en el huerto, a Adán se le había encargado cuidar y labrar de ese huerto, ponerle nombre a los animales, y esta mujer vino a ser la ayuda idónea para que Adán cumpliera con el propósito que Dios le había dado: cuidar y guardar lo que el Señor le había dado. Solo no iba a poder, necesitaba ayuda idónea. Hermanos varones, necesitamos de las mujeres para cumplir con el llamado y el propósito que Dios nos ha dado: cuidar de este mundo que el Señor nos ha dado, que lo administremos, que lo cuidemos, que lo labremos, que lo hagamos prosperar. Pero solo no podremos, necesitamos ayuda idónea. En algunos casos son con mujeres que se han unido para hacer una sola carne con el varón, o sea que se han casado. Pero hay varones que al quedarse solteros también necesitan una compañera, una mujer. Y una mujer que puede ser una madre que le ayude a cumplir con su propósito del cual Dios le ha llamado. Ese varón soltero necesita de una mujer, de una madre, de una hermana en la fe que le enseña a cumplir con el propósito de su llamado, de que como varón está llamado a hacer y a cumplir el propósito de Dios de cuidar y guardar todo lo que el Señor le ha dado. El momento glorioso de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue a través de una mujer. Lo decíamos el viernes en nuestro credo, ¿sí? Nacido de mujer. Sí, nació de una joven llamada María, virgen. Dios usó el instrumento que fue una mujer para que su hijo naciera. Pudo haber sido de muchas otras maneras. Pudo solamente aparecer el Señor Jesucristo, como algunos así lo piensan, ¿no? Ya en su ministerio, en su edad ya de 30 años, algunos piensan que Jesús apareció a esa edad y empezó a cumplir su ministerio. Pero no, fue y tomó a esta joven llamada María para que por medio de ella naciera el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y dice la Escritura: bendita serás entre todas las mujeres. Y el del día de su resurrección, en otro evento glorioso, Marcos nos dice que habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. No fue a un varón, no fue a uno de sus discípulos, no fue al más amado, aquel que se recostaba sobre su costado, fue a una mujer. El resucitado fue al encuentro con una mujer llamada María Magdalena, a una mujer que, al igual que los varones, pecadora,
Dice el pasaje, y nos quiere dejar preciso que habían echado de ella 7 demonios. A veces consideramos que la mujer es más inocente que el varón, pero la palabra de Dios nos habla que todos pecamos. Y el Señor vino a esta mujer. La consecuencia, las implicaciones de la resurrección es que el Señor va también hacia las mujeres y le da la premisa a una mujer de que ella, sea la primera en tener el encuentro con el resucitado. Segundo, Marcos nos va a decir en el versículo 12, pero después apareció en otras formas a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. ¿Se imaginan este otro evento en otro libro? Lucas capítulo 24. El conocido, titulado, ¿no?, en las Biblias como los caminantes de Emaús. 2 que iban camino a una actividad. Note que el resucitado también va a los hombres que están activos, que están ocupados, que están trabajando. Marcos nos va a decir que yendo iban estos hombres al campo a trabajar. Así que Jesús se aparece a estos varones. ¿Saben qué tenían estos varones? Marcos no los va a detallar, pero Lucas capítulo 24, cuando tengas tiempo, lee Lucas capítulo 24. Dice que estos 2 que iban hablando del evento de la muerte de Jesús, el día viernes o antes del día sábado, que había muerto Jesús. Y Jesús se les acercó en el camino y les dijo, ¿de qué hablan? ¿Qué ha pasado? ¿De qué evento están platicando? Y ellos le dijeron, ¿eres tú el único forastero aquí en la región que no ha escuchado de Jesús, el Cristo, el que nosotros habíamos pensado y creído que era el Salvador, y que hoy ya son 3 días que murió? ¿Y qué les dijo el Señor? Necios. Y esa es una palabra traducida suave. Tontos, le dice. Que no creyeron en el Señor, que no creyeron a la palabra, que no creyeron a las Escrituras, que de ahí hablaban de este evento, desde Moisés, pasando por los salmos, por los profetas, les dice Jesús. Sí, el Señor va a los hombres ocupados, pero también tontos que olvidan la palabra del Señor. Sí, muchos de nosotros olvidamos los principios de la palabra de Dios. Recuerdo que, no recuerdo quién lo dijo, pero decía que a veces tenemos mente de teflón. ¿Sí? Y es que salimos nada más del templo y si nos preguntan de qué se habló, no recordamos. Quizás por las ocupaciones, como eran estos hombres que iban rumbo al campo, por sus muchas ocupaciones, olvidan esos principios de la palabra. Jesús le dice, tontos, necios, que han olvidado lo que se escribió acerca del Cristo, del Mesías. Tuvo que intervenir el Señor Jesucristo. Y más adelante nos dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras.
Entonces las implicaciones de la resurrección es que Jesús va a la mujer, a una mujer pecadora que había sido liberada, pero también va a hombres olvidadizos, ocupados, para recordarles su palabra. Pero también la resurrección implica trabajo. ¿Sí? Porque el Señor llama a hombres ocupados como estos que iban al campo, a mujeres ocupadas en sus tareas, como a una mujer samaritana que nos cuenta el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 4, que estaba ocupada por ir a traer agua al pozo. Sí, el Señor va a hombres ocupados, no a hombres flojos o mujeres flojas que no quieren hacer nada. Y aún con todas esas labores que tienes o que tenemos, todavía nos encarga una tarea más. Versículo 6. Cuando se apareció a Magdalena, a María, la madre de Jacobo, a Salomé, en el versículo 6 nos va a decir, mas él les dijo, no os asustéis, le decía el ángel a ellas, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar. Versículo 7, el ángel les dice lo siguiente, pero id y decid a sus discípulos, a Pedro, que él va delante de vosotros. El ángel les encarga una comisión, id. Y en todos los evangelios encontramos esto de ir y decir a sus discípulos, ir y decir a mis hermanos, ir y decir a los hijos de Dios. Versículo 15. El Señor Jesús, ya reunidos con los discípulos, le dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Hermanos, la resurrección, como les decía, tiene implicaciones. Y muchas de esas implicaciones, o la implicación, una de ellas, implica una acción de involucrar a otro en una labor. Y Jesús hace partícipe a sus discípulos para cumplir con esta labor. El Señor hoy, hermanos, quiere dejarnos claro a los discípulos de Él, a sus seguidores, a los cristianos, que la resurrección implica una tarea. Vayan y prediquen el Evangelio. ¿Estamos llevando a cabo eso? ¿Estamos cumpliendo con esto que el Señor nos ha dado, esta tarea de ir y predicar el Evangelio? ¿Somos verdaderamente discípulos de Jesús? Porque los verdaderos discípulos de Jesús van y cumplen con esta tarea que el Señor Jesús les ha dado. Vayan y prediquen el Evangelio. Pero ¿saben? Lo cuarto, ya dijimos que el resucitado va a mujeres, el resucitado también va a hombres ocupados y que tiene implicaciones de darnos una tarea, una comisión. Pero también hay implicaciones negativas que se dieron en la resurrección. Versículo 11. Y ellos, cuando Magdalena escuchó el mensaje, cuando supo que Jesús había resucitado, dice que ellos cuando ella les platicó que estaba vivo, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ellas, por las mujeres, ¿qué sucedió?
no le creyeron. No le creyeron. Y después, cuando apareció a estos dos discípulos que iban con rumbo al campo, que iban con rumbo a Emaús, dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Y versículo 14. Finalmente el Señor Jesús se apareció a los 11. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitar. Hermanos, tenemos la tarea de predicar, pero también vamos a tener claro que habrá quien nos rechace, quien nos crea esta noticia al Evangelio, que no crea en el resucitado, que como le dijeron en una ocasión a Pablo, bueno, ya te escucharemos en otra ocasión. Quizás también así nos digan, ya después te escucharé, porque hay muchos allí en el mundo que rechazarán el Evangelio, no creerán en el resucitado. Cuando Jesús habla de la parábola del mendigo llamado Lázaro y el rico estando en el tormento, le va a decir, Padre Abraham, tengo hermanos allá y que no quiero que vengan a este lugar de tormento. Si tú hicieras que uno de los que están aquí muertos en el tormento va y le predica a mis hermanos, ellos creerán. Y Abraham le dice, no, aunque se levante uno de los muertos, no le creerán. Allá tienen a Moisés y a los profetas para que ellos crean. Sí, allá tienen a la ley y allá tienen a los profetas, a los salmos, para que escuchen la palabra de Dios. Pero el rico decía, no, si alguien sale de entre los muertos, resucita, ellos van a creer. Y Jesús resucitó al tercer día y muchos no creyeron. No creyeron. Y hoy en día muchos no creen. Siguen sin creer en el Jesús que murió en la cruz y resucitó. Nosotros ahorita sí exclamamos con gozo y alegría, verdaderamente ha resucitado. Pero hay algunos, hermanos, que no creerán. Incluso entre sus discípulos. Jesús le reprocha a los 11 la dureza de su corazón, la incredulidad de ellos, porque no creyeron al anuncio. Envió a una mujer y no creyeron. Envió a 2 y no creyeron. ¿Qué somos, hermanos? ¿Incrédulos? ¿O tenemos verdadera fe en el Señor que ha resucitado? Verdaderamente ha resucitado. En conclusión, hermanos, el Dios resucitado se aparece a hombres y mujeres en sus vidas y les rescata, como a Magdalena, de sus padecimientos espirituales por la acechanza del enemigo. Va a la vida de los hombres ocupados que tienen muchas cosas, muchas ocupaciones, pero el resucitado va a ellos, a hombres ocupados y activos. 2, el Dios resucitado aparece a hombres imperfectos, hermanos. Tanto Magdalena como los 2 que iban en el camino, primero
No recordaban que el Señor había dicho que iba a resucitar. Sí, a esos que se nos olvida la palabra de Dios, a esos que cometemos pecado, a esos que a veces no queremos creer y nos alejamos, a esos el Señor, el resucitado, viene a ellos. Y tú y yo, somos ejemplo de ello. Estábamos allá, en el mundo, y el resucitado apareció a nuestra vida. Vino a nuestra vida. Y tercero, que hemos visto que el Dios resucitado involucra a los hombres y a las mujeres en la tarea de predicar la buena noticia. Señor Jesús murió por nuestros pecados, pero está vivo, ha resucitado. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Oh Dios resucitado,